Buenos días, soy Enrique Galvis, profesor de Nueva Acrópolis. Y hoy nos reúne un tema apasionante, un llamado a nuestra imaginación, para acercarnos dentro de ese tema general del lenguaje de los mitos a la maravillosa imagen de la Esfinge. Lo primero que me gustaría, para empezar, es aclarar que este tema nos lleva muy atrás en la historia. Como todos sabéis, llega un momento en el recuerdo de la humanidad donde se pierde la cronología de los hechos. Y a partir de ese momento entramos en una especie de niebla de la historia que podemos llamar mitología. Todos los pueblos, todas las civilizaciones, nos han dado una serie de mensajes a través de la mitología. En todos ellos encontramos mitos, leyendas, tradiciones que se pierden en la niebla de la historia. Es así como, si nosotros nos vamos a la antiquísima India, vamos a ver mezclados su historia y su mitología y sus profundas enseñanzas a través, por ejemplo, del Majábharata, ese tratado que nos habla de una gran guerra y donde, unido a una serie de enfrentamientos en la llanura de los Kurus, vamos a encontrar de las más grandes y profundas enseñanzas éticas de la humanidad. Si nosotros nos desplazamos a Sumer, nos encontramos allí con la epopeya de Gilgamesh, ese héroe que busca la inmortalidad, y se van uniendo una serie de sucesos más o menos históricos con unas enseñanzas éticas, psicológicas, muy profundas. Si nos vamos a Grecia y vamos a los padres de la poesía griega, Hesíodo, Homero, es muy curioso que hasta hace no demasiados años aún creíamos que Troya era un mito, era una invención del poeta que no había tenido realidad, pero como hoy sabemos, no hubo una Troya, sino muchas Troyas. O sea que en Homero se une la historia y el mito, ese mito cargado de una serie de símbolos. Vamos a Hesíodo y nos encontramos también que ese poeta nos cuenta en su Teogonía que no es él el que inventa ese relato, sino que igual que Homero, los dos comienzan invocando a la musa o a las musas. De alguna manera, las musas, como sabemos, son hijas de la gran memoria de Mnemosine, aquella que atesora todas esas experiencias vividas por la humanidad. Si nos desplazamos y nos vamos a América, en el Popol Vuh, que es un tratado muy misterioso, nos habla a través de mitos, a través de una serie de leyendas increíbles, de una serie de humanidades que han habitado en diferentes momentos en nuestro planeta Tierra. Nos vamos al norte de Europa y nos encontramos a través de los celtas y otros pueblos una saga famosísima como es la del rey Arturo y la tabla redonda. En todos ellos, en todos estos mitos, encontramos una serie de sucesos que unos más o menos son históricos y otros transmiten enseñanzas de carácter profundo, de carácter espiritual. Es por ello que si nosotros seguimos recorriendo esa historia y llegamos a nuestra etapa actual, nos vamos a dar cuenta que el mito, que los símbolos siguen siendo actuales. Es imposible concebir una ciencia o un arte, llamémosle geometría, matemáticas, música, arquitectura,
sin que esté plagada de símbolos. Cada uno de esos símbolos contiene una serie de mitos, de relatos, que a veces se nos escapa por un conocimiento superficial sobre la vida y sobre el ser humano. Recuerdo ahora cuando Platón, en su Timeo, cuenta que el dios, cuando empezó a construir, a emanar este maravilloso universo, dice Platón que lo hace utilizando símbolos numéricos y geométricos. Tal vez por ello es que todas las religiones del mundo han utilizado símbolos como por ejemplo una esfera o un círculo para representar la divinidad, ese misterio absoluto. Y cuando quieren representarnos las potencias fundamentales de esa divinidad, nos hablan de la voluntad, el amor o la inteligencia representadas a través de un triángulo. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, en Egipto, uno de los símbolos que han traspasado los milenios es el Ankh, o llave de la vida. Nos está hablando de que con esa llave tal vez podríamos ir abriendo las puertas de los misterios. Así, si vamos recorriendo la historia y la mitología, siempre nos vamos a encontrar que está cruzada, que está entrecruzada con toda una serie de símbolos. Así nos vamos a acercar a una de las imágenes más antiguas y que han recorrido todas las culturas, que es el tema de la esfinge. Quiero aclarar que de una forma u otra, esa unión de partes de animales y de una cabeza humana la vamos a encontrar desde Mesopotamia, donde hay unos enormes toros alados, gigantescos, que son custodios de puertas, de ciudades, de palacios. Nos vamos a América y nos encontramos con el famoso hombre, jaguar, pájaro, serpiente. Venimos a este lado, cerca del Mediterráneo, y ahí los más famosos que nos han quedado son la esfinge que encontramos en la zona de Gizeh, en Egipto, y las esfinges que encontramos también en el mundo griego. Y lo primero que deberíamos plantearnos es ¿qué representa esa esfinge? Nos habla el viejísimo Egipto que in illo tempore había un ser, un engendro, que se formó en base a la unión de un cuerpo de toro, unas garras de león, unas alas de águila o de halcón y una cabeza humana. Pero esa cabeza era muda y terrible, y ese engendro iba nadando, corriendo y volando, pero arrasaba todo aquello que se encontraba a su paso. Hasta que un buen día el dios Tot, el dios que rige la sabiduría, el Hermes de los griegos, introdujo la luz de la sabiduría en esa cabeza y a partir de ese momento la esfinge permanece echada sobre su vientre mirando hacia la salida del sol en el horizonte. Sigue diciendo esa viejísima tradición egipcia que el día que el ser humano descubra el misterio de la esfinge, ella se echará a nadar al mar y de su cabeza surgirá un rayo de luz y de fuego que se elevará nuevamente a su origen celeste. Hasta ahí, un relato viejísimo que nos trajo del antiguo Egipto el profesor Libraga. ¿Cómo podemos interpretar? Esto tiene muchas claves. Los antiguos decían que todo verdadero símbolo tiene 7 claves de interpretación. Pero antes de ello, me gustaría recordar la palabra símbolo proviene de los griegos y latinos y viene a significar
aquello que encierra, aquello que porta, aquello que envuelve una idea psicológica, espiritual. Por eso a mí me gusta mucho la imagen de símbolo, a la manera egipcia, como esas dos manos que unidas encierran y portan un concepto, una idea. Para acercarnos al misterio de la Esfinge, veríamos que siempre en cualquier cultura aparece la unión de partes de animales y de una cabeza humana. Nos dirían los antiguos que en una de sus claves representa los 4 elementos, los famosos 4 elementos que encontramos en el mundo occidental desde los presocráticos hasta prácticamente nuestros días. Un elemento representaría el mundo terrestre, el elemento tierra, otro elemento, el elemento agua, otro el aire y otro el fuego. En una de sus claves significaría el mundo físico o el cuerpo físico del ser humano, el mundo energético o vital, nuestra energía, el mundo psicológico y el mundo mental. Pero ese mundo mental tiene 2 aspectos fundamentales. Habría una mente pequeña, una mente naturalmente egoísta, que es la que cotidianamente utilizamos, que es la que rige hoy en día prácticamente todo el mundo, y habría una gran mente, una mente iluminada por la luz de la sabiduría, de la intuición, de la imaginación. Es así que en una clave, la Esfinge, a la manera egipcia, representaría una idea de la evolución de las ideas y de la evolución del ser humano. Ese ser humano primitivo que, como diría Esquilo, miraba y no veía, escuchaba y no comprendía, tenía una mente pequeña, hasta que a través de esa chispa de luz empieza a tener conciencia de sí mismo. Por ello, en una clave, esos aspectos animales que conforman la Esfinge representarían aquellas potencialidades instintivas, aquellas potencialidades en forma de egoísmos, de instintos sin domar, que a través de esa cabeza iluminada tendríamos que ir armonizando, tendríamos que ir sincronizando. Por ello, si nosotros hoy nos fijamos la situación del mundo actual, nos damos cuenta que la garra, la pezuña, es lo que predomina en este momento actual. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Porque tenemos forma humana. Se supone que tenemos capacidad de razonamiento. Se supone que tenemos bondad en nuestro interior. Pero en la práctica vemos que tenemos prácticamente 1/3 de la humanidad en la más espantosa miseria moral y física. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestras partes animales se han apoderado de la parte realmente humana. Somos como una flecha lanzada por un arquero que va surcando el espacio, y hasta que no lleguemos a nuestro blanco, hasta que no podamos comprendernos, conocernos, como diría Delfos, hasta no poder llegar a desarrollar esa potencia que está dormida en todos nosotros, nos estamos enfrentando unos a otros, la guerra sigue siendo el pan nuestro de cada día y estamos muy lejos de aquella concordia tan cantada por los romanos. Es por ello que Egipto nos regala esa maravilla que es la Esfinge, que es un mensaje dirigido a todos nosotros. Esa Esfinge, que además, curiosamente, hablando de su antigüedad, en los últimos 20 años se han hecho investigaciones científicas, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias de Ucrania, de la Universidad de Oxford y de Boston,
donde demuestran estos científicos que el desgaste que sufre, especialmente las patas de la esfinge de Gizeh, no han sido producidas por el viento del desierto y por la arena, sino por el agua del mar, lo cual coincide con los viejos relatos de la India y de Egipto a través de Platón y Solón, donde ellos nos contaban que la esfinge ya existía cuando el último trozo del continente Atlante, que Platón llama Poseidonis, era Egipto como una colonia de Atlantis. Es así que en aquel tiempo, antes del hundimiento de Poseidonis, que sucedió aproximadamente hace 12.000 años, ya había una o dos pirámides y la esfinge. Estos científicos sitúan la antigüedad de la construcción a partir de hace 12.000 años, en un lapso de tiempo que puede ser entre 12.000 y 40.000 años, lo cual indica que la arqueología es una de las ciencias más revolucionarias que tenemos, porque no nos habla de ficciones, nos está hablando de hechos que están constatando y que coinciden con los antiguos relatos de la India, de Tíbet, de Egipto. Nos trasladamos ahora a Grecia, y aquí tengo una pequeña escultura de la esfinge de Naxos, y los griegos poetizaron esas antiquísimas enseñanzas de Egipto, y especialmente a través de Hesíodo y sobre todo de Sófocles, nos vamos a encontrar con el héroe principal de ese Hesíodo y de ese Sófocles, que es Edipo. ¿Qué es lo que nos cuenta de manera muy resumida Sófocles en Edipo Rey y en Edipo en Colono? Nos cuenta que hay un hijo de reyes que nace de alguna manera con un oráculo desfavorable. Ese oráculo dice que Edipo va a sufrir una serie de tremendas pruebas. Entre otras cosas, sin él saberlo, aunque toda su vida va buscando la verdad y la justicia y haciendo el bien, Edipo va a matar a su padre y se va a casar con su madre, sin saberlo él. Edipo significa pies hinchados. Es un ser errante, es un enorme peregrino. Y a través de esa obra final de Sófocles, cuando ya el poeta tiene 90 años, nos va a regalar un monumento al esfuerzo titánico del ser humano para vencer todo tipo de dificultades. Para los antiguos griegos, la gloria, la arete de un ser humano no consiste en no tener dificultades. Todo lo contrario, para ellos la gloria residía en tener grandes dificultades y ser capaz de enfrentarse a ellas. Es por eso que vemos como Edipo, en determinado momento de sus andaduras, llega hasta la ciudad de Tebas, en Grecia, y allí la custodia un enorme monstruo que es la esfinge. En este caso, con cabeza y cuerpo de mujer y resto animal. Nos vamos a dar cuenta que cuenta la leyenda que la esfinge a todo viajero que llega hasta ella le hace una serie de preguntas y si no responde adecuadamente lo devora ese monstruo. Lo que nos ha quedado en cuanto a esas preguntas enigmáticas viene a decir que le pregunta a Edipo la esfinge: vamos a ver, ¿cuál es ese ser que en el comienzo del día anda a 4 patas, al mediodía camina a 2 y al atardecer se apoya en 3 patas? Dicen que Edipo responde: es el hombre que cuando nace gatea, va a 4 patas, al mediodía, o sea de adulto, camina con 2 pies y en la ancianidad se apoya en un bastón y va con 3. Y es más débil el hombre cuanto más patas utiliza. Cuentan que otra posible de las preguntas que le hace la esfinge a Edipo es:
Hay dos hermanas, una nace de la otra, y esta a su vez nace de la primera. ¿Quiénes son? Y dicen que Edipo responde, el día y la noche, o la vida y la muerte. Comentaba el profesor Libraga que tal vez esto es un poco jocoso. Debe contener este mito algo más profundo que nos quiere transmitir algo. Podría ser, es una interpretación que yo hago ahora, podría ser que se esté refiriendo a aquello que Apolo dejó constancia a través de los sabios griegos en Delfos, aquello de, hombre, conócete a ti mismo. Podría ser que esas preguntas de la Esfinge nos llevaran a plantearnos las preguntas que hacen temblar todavía hoy a todo ser humano, que es, ¿quién soy realmente? ¿Desde dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tal vez la Esfinge, en una de sus claves, sea la egipcia, sea la griega, sea la mesopotámica o de cualquier otra cultura, nos está poniendo un espejo delante de nuestra propia conciencia. ¿A dónde vas, oh hombre, con tanta prisa? ¿A dónde vas acumulando cosas? ¿Por qué esa ansiedad por las cosas materiales? ¿Estás buscando la felicidad? ¿Estás buscando la verdad? Tal vez estás buscando en un lugar equivocado. Por eso me acuerdo también hoy de ese relato de Platón, cuando cuenta que hace mucho, mucho tiempo, en la Edad de Oro, los dioses decidieron que al ser humano le costara un esfuerzo conseguir su autonomía. Y se reunieron y dijeron, ¿dónde podemos esconder la felicidad y la verdad? Un dios propuso, podemos esconderlo en lo más alto de las montañas. Otro dijo, no, en lo profundo de las grutas. Otro dijo, no, vamos al fondo del océano a esconderlo. Hasta que se acercó el más anciano de los dioses y dijo, no, vamos a esconderlo en su propio corazón. Porque los hombres son tan inquietos que van a buscar siempre por fuera de ellos mismos lo que siempre llevan en su interior. Por eso, tal vez, la Esfinge nos pregunta a cada uno, hombre, mujer, joven o viejo, ¿qué estás buscando? ¿Por qué crees que hay tanto desarreglo en la humanidad actual? ¿Por qué a pesar de tanto descubrimiento técnico, de tanta tecnología, de tanta ciencia material, por qué tenemos un índice de desdichados tan enorme? ¿Por qué la juventud se pregunta, ¿qué hago yo en este mundo? No tengo trabajo, no tengo educación. Por eso, podríamos decir que la Esfinge representa en tres niveles un desafío a la humanidad. En una clave humana sería la posibilidad de que cada uno de nosotros vaya descubriendo esa potencia latente que tiene de conseguir dentro de él lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo justo, como diría Platón. A nivel de Estado, a nivel político, la Esfinge representaría, a través de su cabeza superior, que antes no dije, pero decían los clásicos egipcios, que tenía un disco de oro en su cabeza que reflejaba el primer rayo de luz de la mañana. A través de esa cabeza luminosa, un verdadero Estado se preocuparía principalmente de la educación, de la realización total de los seres humanos que lo componen, y evitaría que las diferentes partes de ese Estado, como las diferentes partes de la Esfinge, lucharan entre ellos y se hicieran daño
como contemplamos en el mundo actual. Ese sería el cometido de un verdadero político, que sería la manera platónica, un hombre sabio y justo, que no gobernaría por él, sino para permitir la verdadera evolución de todos los seres humanos. Y por último, la Esfinge representaría como humanidad la posibilidad de tomar conciencia de que así como hay un solo universo, hay una sola humanidad, maravillosamente diferente en sus aspectos, en sus colores, en sus lenguajes, pero todos los seres humanos somos una sola humanidad. Todos vamos como Edipo, peregrinando a través de una o de muchas vidas, buscándonos en el fondo a nosotros mismos, buscando a Dios entre la niebla, como diría el poeta. Por eso quería terminar como una especie de pedido a cada uno de los que me estáis escuchando. No corráis tanto por fuera, no busquéis tanto por afuera. Mirar en vuestra interior y tal vez ahí esté la clave de la Esfinge. Muchas gracias.